Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más mentiroso, no me digan más. El diario El País es uno de los 5 grandes medios a los que Wikileaks confió la publicación de sus famosos cables de la diplomacia de Estados Unidos. A los pocos días del inicio de las publicaciones, la dirección del diario español reconocía lo siguiente: entre otras precauciones, hemos decidido aceptar los compromisos a los que el diario norteamericano The New York Times llegue con el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos para evitar la difusión de determinados documentos. En consecuencia, muchas de las temáticas verdaderamente sensibles para Estados Unidos han sido censuradas por el país y, por contra, este ha utilizado el contenido de algunos cables para atacar o desprestigiar a gobiernos enemigos de la citada potencia. Veamos un ejemplo de esto último. El 31 de enero El País, tal como ya había hecho semanas antes su diario aliado de Miami, El Nuevo Herald, publicaba un reportaje que reproducía el contenido de un cable de Wikileaks en el que la Oficina Diplomática de Estados Unidos en Cuba describía el sistema sanitario de la isla en términos catastrofistas. El cable recogía las vivencias y anécdotas de una supuesta enfermera norteamericana que había sido enviada por el gobierno de Estados Unidos a recorrer hospitales cubanos, a los que comparaba con los propios de los países más pobres del mundo. El informe de la enfermera, a la que no se identifica, es un cuadro dantesco de carencias materiales, discriminación, corrupción y malas praxis sanitarias. Pero recordemos el origen de este informe. Si leemos otro cable revelado también por Wikileaks, este del año 2006 y curiosamente no mencionado por El País en su reportaje, funcionarios de Estados Unidos ya anticipaban llevar a cabo una campaña de desprestigio del sistema de salud de Cuba. Buscamos historias y otras noticias que puedan destruir el mito de la superioridad médica cubana, que se ha convertido en uno de los puntos fuertes de ese país, escribían desde la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. Al convertir en información la versión que sobre el sistema de salud de Cuba ofrece el gobierno de Estados Unidos, parece claro que el diario El País colabora con la citada campaña de desprestigio creada por la diplomacia norteamericana. Pero esta complicidad se hace evidente si tenemos en cuenta otros elementos. El cable en el que funcionarios de Estados Unidos anunciaban que se disponían a buscar casos de malas praxis sanitarias en Cuba se redactó como respuesta a la filmación en Cuba de la película Psycho, de Michael Moore, que deja muy mal parado el sistema de salud de Estados Unidos en comparación con el de Cuba y el de otros países. Curiosamente, El País no hace mención al contenido de este cable, que explica el porqué de las visitas a los hospitales de la enviada norteamericana y sus más que previsibles conclusiones. Sin embargo, sin venir a cuento, en el primer párrafo de su reportaje, El País menciona la película de Michael Moore, con las siguientes palabras. En su documental Psycho, del año 2007, el cineasta Michael Moore elogiaba la asistencia médica cubana en contraste con la de Estados Unidos. Sin embargo, en un informe confidencial de 2008 titulado Aquí nada es fácil, la legación estadounidense en la isla describía un paisaje desolador de la sanidad. Más tarde la película de Moore vuelve a ser mencionada en el texto del País con la misma intención descalificadora y sin explicación alguna sobre la pertinencia de su mención. La web Altereconomía publica un trabajo de Juan Torres y Alberto Garzón que realizan una interesante comparativa entre los sistemas sanitarios de Cuba y de Estados Unidos en base a informes de organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo o la Organización Mundial de la Salud. Estos nos dicen, por ejemplo, que en Cuba el nivel de cobertura sanitaria es del 100%, mientras en Estados Unidos un 16,4% de la población no tiene asistencia sanitaria, un 38,9% de la población hispana y un 20,2% de la población negra no hispana de Estados Unidos carece de cobertura sanitaria. En Estados Unidos, el país más rico del planeta, hay 47 millones de habitantes censados sin cobertura sanitaria. Entre 45.000 y 100.000 personas mueren al año por falta de seguro médico,
y el 60% de las bancarrotas familiares se deben al coste de las facturas médicas. La población de Cuba, un país del tercer mundo que además sufre un bloqueo económico que afecta especialmente a su sistema de salud, disfruta evidentemente de menores comodidades en sus instalaciones sanitarias, y éstas están peor equipadas que las de Estados Unidos, pero desconocen absolutamente los mencionados problemas. Aunque el gasto sanitario es en Estados Unidos de $7.285 per cápita, 8 veces más que en Cuba, su sistema sanitario público y privado aporta a la ciudadanía solo 31 médicos por cada 10.000 habitantes, menos de la mitad que el de Cuba, que aporta 64. El indicador de camas de hospital es también la mitad, 60 por cada 10.000 habitantes en Cuba, por 31 en Estados Unidos. Cuba alcanzó en el año 2010 la más baja cifra de mortalidad infantil de toda América, 4,5 por cada 1.000 nacidos, mejorando ampliamente la de Estados Unidos, que se sitúa en 7. Con estas cifras en la mano, solo unos cuantos ejemplos tomados de las estadísticas internacionales, parece evidente que el sistema cubano de salud es mucho más eficaz que el estadounidense, ya que con un gasto mucho menor es capaz de llegar a toda la población y proporcionar el doble de atención. La explicación es sencilla. Gran parte del gasto sanitario en Estados Unidos no se traduce en servicios públicos de salud, sino en rentas para el capital privado, en forma de aseguradoras, clínicas privadas o empresas farmacéuticas. Un artículo de la prestigiosa revista médica The Lancet, titulado El derecho a la salud en tiempo de crisis económica, el modelo de Cuba, afirma que el sistema cubano de salud garantiza servicios curativos accesibles, integrados y efectivos, y hace énfasis en la prevención. Este último punto, el de la práctica de la medicina preventiva en todo el sistema, es imprescindible para explicar los positivos indicadores de Cuba y su bajo gasto sanitario. Saliendo del ámbito puramente interno, Cuba es además un paradigma mundial en cuanto a la cantidad y dimensión de sus programas de ayuda médica a centenares de países del tercer mundo. El nada izquierdista diario británico The Independent publicaba recientemente un artículo titulado «Los médicos cubanos en Haití hacen sonrojarse al mundo», en el que menciona, además del programa contra el cólera en Haití, donde Cuba cubre el 40% de la atención médica, programas de alcance internacional como la Operación Milagro, la Escuela Latinoamericana de Medicina, la Brigada Henry Reeb y otras. Pero por desgracia para sus lectores, el diario El País no tiene entre sus prioridades aportar los datos públicos de organismos internacionales que pudieran dar algo de luz al cuadro tétrico que dibuja con intenciones evidentes el gobierno de Estados Unidos sobre el sistema sanitario de Cuba. Y es que esto sería incompatible con los firmes compromisos a los que ha llegado la dirección de este periódico, tal como lo reconoce en sus propias páginas, con el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos. Pero tengo que decir una vez más que uno de los propósitos más importantes de mi visita a Cuba es aprender de ustedes. En el campo de la salud pública, el papel fundamental que ha tenido Cuba por muchísimos años es altamente reconocido.